Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Muy bien, continuamos con el capítulo 10, por favor. Aquí nosotros vemos cómo después de todo esto, ¿verdad?, que sucedió en el camino, él llegó un momento en que dice que designó a 70 para que fueran de dos en dos delante de él, y fíjense, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Ya no fue a todas las aldeas, como había mandado a los 12. A todas las aldeas vayan y prediquen, sanen y echen fuera demonios. No, a donde él debía de ir, o sea, a preparar el camino antes de que él llegara. De alguna manera, él les estaba dando la potestad que él mismo tenía. Entonces, y siempre era en el nombre de Jesús. Así que cuando llegaba y hacían ese trabajo, ya estaban esperando para cuando llegara Jesús. Si en el nombre de Jesús hacían aquellas cosas, ya lo esperaban con ansia, ¿verdad? Era una forma de preparar a la gente para cuando llegara Jesús. Los mandó de dos en dos a todos los lugares donde había de ir. ¿Y qué les dijo? Les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense que para el tiempo, 70 personas eran bastantes personas. Lo que quiere decir que Jesús tenía seguidores muy cercanos, que aunque no estaban siempre con él como los 12, pero que siempre estaban aprendiendo con él, que eran buenos discípulos capaces de mandar y saber que iban a realizar el ministerio que él necesitaba. Pero al mismo tiempo, yo digo, para la fecha eran muchos. Eran 30, si un lugar visitaban eran 35 lugares, porque iban de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Para que uno a otro se apoyara, para que uno a otro se ayudara, para que se consolaran si acaso había necesidad, ¿verdad? Porque es bueno no estar solo, ¿verdad? De dos en dos. Pero, ¿qué les dice Jesús? El trabajo que hay que hacer es mucho, la mies es mucha, y aquí está otra comparación con el campo. Hay mucha cosecha que recoger. Ustedes como obreros son muy pocos, así que a la medida que van yendo y trabajando, vayan orando. Vayan orando y pidiendo que el Señor mande más trabajadores, más misioneros, porque hay mucho trabajo que hacer. Y cuando la mies no se recoge a tiempo, se pierde. Entonces vayan trabajando y orando para que el Señor envíe más obreros a su mies. Y yo les voy a poner una comparación con los tiempos modernos. Nosotros tenemos distintos tipos de ocupaciones, unos en el comercio, otros en la medicina, otros en la administración, otros en las cuestiones de edificación, ingeniería, arquitectura, planos, todo eso. Todos tenemos distintas, pero ¿se han dado cuenta que en la sociedad moderna siempre hay celo? Ya vemos muchos. Va a faltar trabajo. Ay, pues yo quiero prosperar, pero fulanito me estorba un poco para subir. Y ese tipo de cosas que no debía de haber. El comerciante que pone una tienda, pues que si el vecino o el amigo pone otra a 5 cuadras de distancia, me va a hacer competencia, me va a quitar mis clientes. Siempre la mentalidad es esa, la competencia,
el que yo gane más, el que yo haga más solo, que nadie me estorbe. ¿Y se fijan cuál es la idea de Jesús? Que hayamos más, que hagamos el trabajo. Esa es la diferencia entre el mundo y las cosas espirituales. En las cosas espirituales no hay celo. Al contrario, que haya más gente que se ocupe de la obra, más. Pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es algo que debemos de aprender. Que debemos de cooperar unos con otros para bien de todos, en lugar de andar con celos y con cuestiones de egoísmo o de ambición, que no nos van a ayudar en nada. Es mucho mejor trabajar de común acuerdo que trabajar en contra, ¿verdad? También aquí es una cuestión en el que el mundo no está bien con Dios y que nosotros como cristianos debemos de tratar de subsanar en la medida que sea posible, ¿verdad? Entonces, mientras vayan haciendo su labor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y también les dice otra cosa: yo os envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Y esto quiere decir, van a encontrar dificultades, van a encontrar peligros, van a quizá a estar expuestos a mucho riesgo. Pero recuerden, son corderos. No van a ser otros lobos, van a ser corderos. ¿Y cómo tienen el valor estos enviados de ir a esa misión después de que Jesús les dice eso? Van a encontrar lobos en el camino, pues nada más porque el poder de Jesús y el Espíritu de Jesús va con ellos. Si no, yo les aseguro que un paso no daban, ¿verdad? Porque eso de ir como corderos en medio de lobos, somos presa segura, ¿verdad? Pero qué diferencia cuando el cordero lleva a Jesús con él. Así que siempre portarnos como corderos, siempre. Porque vamos a donde quiera que vayamos, a nuestro trabajo, a la tienda, con los amigos de visita, en la familia, como corderos en medio de lobos. Siempre somos corderos. Y eso es muy importante. Y salimos adelante no por nosotros mismos, sino porque Jesús está con nosotros. Esa es una enseñanza muy importante que les da aquí y de alguna manera que les da confianza también, porque saben que con Jesús, con ellos y lo que van a hacer en el nombre de Jesús, van a estar seguros, pero que estén atentos al peligro, ¿verdad? Y enseguida dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Aquí hay una diferencia en cuanto como cuando envió a los 12, porque cuando envió a los 12 les dio las primeras indicaciones iguales. No lleven nada para que les ayude, ni alimentos, ni dinero, ni vestido, ni calzado, porque el Señor proveerá. Ese es tener confianza en que Dios proveerá para nosotros. Pero lo último es diferente. No saludéis a nadie por el camino. ¿Qué quiere decir esto? No se entretengan. No van con todo el tiempo a hacer cuando ustedes quieran. No, hay prisa, no hagan rancho. ¿Y saben por qué? Es como nosotros cuando nos encontramos, miren, la vida de la ciudad ya no se presta mucho para eso. Siempre andamos deprisa y siempre saludamos a la carrera, al vecino. ¿Cómo amaneció, vecino? Y ya. Pero hay vecinas que cuando estamos barriendo, ay, comadrita, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Fíjese que vino mi hijo y que aquí, que allá. Y ya se nos quedó la barrida a medias, porque ya tenemos que meternos a hacer de comer y no alcanzamos a acabar de barrer. Bueno, ese tipo de saludos son los que Jesús no quiere que los discípulos hicieran en el camino, porque había apuro, había prisa por completar este ministerio que les estaba dando. Los orientales son muy dados a salamerías en los saludos,
Primero se cuentan y se dicen y muchas cosas amables, luego ya entran de lleno en los saludos y luego la despedida es otro tiempo larguísimo. Entonces no se ocupen en eso, no pueden perder tiempo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. A lo que van, vayan y háganlo, ¿verdad? Por eso no se entretengan, no saludéis en el camino. Y hasta ahí leímos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el versículo 5. Aquí ya son las indicaciones ya para el lugar donde van a hacer su ministerio. Nos damos cuenta que ellos no están yendo a las sinagogas, ¿verdad? Ya para entonces salud. Son lugares de alguna manera prohibidos para ellos, ya no los dejan entrar con facilidad a las sinagogas. Entonces van a las casas, van predicando en las casas. Y les dice Jesús, en la casa donde entréis, decid paz sea a vosotros, ¿verdad? La paz sea a esta casa. Es lo primero que van a hacer. Lo primero, no nada más, les dan la entrada y es lo primero. O sea, la paz que Jesús representa en nuestra vida la llevan con ellos. Y esa paz la van a compartir con aquella gente que los reciba. Dice que eso es lo primero, ¿verdad? Si hubiere, dice ahí, algún hijo de paz, la paz reposará sobre ese hijo de paz. O sea, tiene que haber receptividad hacia Jesús para que pueda entrar sus discípulos y quedarse ahí. Pueden recibirnos, pero si hay un rechazo, aunque no sea verbal, la paz no se va a quedar allí. Por eso dice, si hay un hijo de paz, su paz se quedará allí. Entonces, quedaos en esa casa. Y también dice, ¿verdad?, que si no encuentra un hijo de paz, esa paz que ellos llevan, la paz volverá a ellos. O sea, es como cuando uno ofrece un regalo, un obsequio. Mira, te traje esto, no me gusta, quédatelo, bueno, lo recogemos y ya se lo regalaremos a otra persona que sí le guste, le interese, ¿verdad? Porque pues no a toda la gente le gusta y no toda la gente es receptiva. Por ejemplo, puede que alguna gente no lo reciba y diga, pues gracias, qué feo. Eso es que no hay hijo de paz, ¿verdad? Que se recibe pero no de agrado. Ay, qué feo regalo. Entonces la paz regresa a ellos. Pero dice, cuando entren a la casa, reposará la paz sobre el hijo de paz, y si no, se volverá a vosotros. Y luego, bueno, ya lo recibieron, posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os pongan delante. Aquí hay una primera cosa, porque el obrero es digno de su trabajo. A veces nos da pena que nos den, sobre todo cuando vamos a una casa humilde y les vamos a hacer carga. Entonces Jesús dice, no tengan esos sentimientos de pena, de que no quieren gastarle a aquella familia. El obrero es digno de su trabajo, lo mereces, acéptalo. Lo primero, acepta lo que te den, come lo que te den. Y ahorita vamos a ver otro aspecto de eso mismo. Comiendo y bebiendo lo que os pongan delante. No os paséis de casa en casa. O sea, que llegas a un lugar y ahí quédate. No vayas picando, a ver en otra que me dan y a ver en otra que me dan. No. Ahí te quedas. Ahí te quedas y lo que te den te comes.
¿verdad? Ahora sigue diciendo, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, aquí es una cosa muy importante, comed lo que os pongan delante. O sea, no andar con remilgos. Primero acepta lo que te dan y cómelo dignamente, lo mereces. Pero también cuando lo que te ponen delante no vayas a andar con remilgos. Eso no me gusta. Yo estoy acostumbrado a que me lo den bien guisadito, los frijoles bien refritos, no nada más así aguaditos, ¿verdad? Ay, a la sopa le falta condimento. No, yo no como así, con tanta grasa no como. A mí me gusta la comida. No, dice que no andemos con remilgos, dice el Señor Jesús. Que está fría, está fría. A mí me gusta bien caliente el café, y yo soy una de esas. Me gusta que esté casi hirviendo cuando me lo tomo, pero si me lo dan tibio, ni modo, así hay que aceptarlo y así hay que tomarlo, ¿verdad? No andar con remilgos. Cuando te ofrecen, come lo que te den, sin andar buscándole tres pies al gato, como dice por ahí un dicho popular, ¿verdad? Entonces, qué importante es nuestra actitud cuando estamos de trabajo. Fíjense que pocas veces nos fijamos en esto, pero es la enseñanza que nos da el Señor. A donde te inviten, acepta lo que te dan, con gusto, gracias, muchas gracias, es muy amable. Y cuando te lo pongan delante, no empieces con que, no me gusta. Así que come tranquilo, a gusto y dando gracias, ¿verdad? Por aquello que te ofrecen. Vamos a seguir adelante con la lectura. Vamos a ver el versículo 9, por favor. Entonces Jesús acaba de este pasaje que comentamos antes diciendo, y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea que todos los problemas que encuentren en aquella casa y entre los que se acerquen a aquella casa, resolverlos, ¿verdad? Lo más terrible son las enfermedades, o díganme que no, porque el sustento, pues podemos comer más o podemos comer menos, o pasarnos un día sin comer y se aguanta o no, ¿verdad que sí? Aunque sea difícil, se aguanta, es pasadero, pero una enfermedad, un dolor, una cosa tremenda, algo que nos está robando la vida, eso es muy pesado. Entonces, toda enfermedad, sanar toda enfermedad. Y cuando estés en aquella casa y vayan a despedirse, decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, han estado ustedes en el umbral del reino. El reino está cerca y aquí, con ustedes. Están en el umbral del reino. Ustedes pueden atisbar lo que es el reino de Dios. Y esto es una enseñanza, porque nosotros siempre, los teólogos que cuestionamos y los que estudiosos, siempre dicen, batallan mucho para definir el reino y hay discusiones, si el reino ya está aquí o el reino vendrá cuando venga Jesús. Pues el reino se ha acercado, dice Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros debemos sentirnos que somos ciudadanos del reino, no cuando nos muramos y que vayamos allá, sino ya, aquí, ¿verdad? Porque el reino se ha acercado a nosotros y ya estamos en el reino. Desde el momento en que aceptamos a Jesús y seguimos los pasos de Jesús y le obedecemos, ya estamos en el reino, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocer esto, saberlo.
Entonces el reino se ha acercado a vosotros, más, aquí viene el pero, si no son recibidos, en cualquier ciudad donde no os reciban, dice, hasta el polvo que se pegue a sus pies, sacúdalo, o sea, no tomen nada de aquella gente, nada, 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 ni siquiera el polvo que se pega a sus pies. Cuando vayáis a salir, sacudid vuestros pies para que caiga el polvo, que es un testimonio, dice Jesús, contra ellos, contra los que no lo recibieron, ¿verdad? Pero también anunciadles, el reino se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir? Se acercó el reino y no lo quisieron recibir. No quisieron saber qué era el reino de Dios. Tuvieron la bendición de poder conocerlo y no la aceptaron, ¿verdad? Qué triste será, ¿verdad? En aquel día futuro, dice Jesús, cuando nos demos cuenta que lo tuvimos y lo dejamos ir. Es como un dicho popular que dice que la oportunidad no llama a la puerta dos veces. Que cuando se presenta la oportunidad, aprovéchala, porque puede que no se te vuelva a presentar en la vida. ¿Qué es la oportunidad? Pues quizá de un estudio, quizá de un trabajo, quizá de un matrimonio, quizá de hacer un servicio. Yo recuerdo de un cura que platicaba que se encontró, que había ido a caminar al cerro y se encontró con una persona que le pidió una limosna y sacó una moneda del bolsillo y se la dio y siguió camino y cuando iba allá para arriba subiendo, reflexionó y dijo, ni le pregunté cuál era su necesidad, simplemente mecánicamente le di y a lo mejor tenía una necesidad urgente, pero de regreso a ver si lo encuentro y ya platico con él y lo ayudo de una manera más real, más consciente. Dice, pero no me lo encontré ya. Y pensé, Dios me dio la oportunidad de hacer el bien con esta persona de forma específica y la desperdicié. La desperdicié. Y así es el reino también, que podemos no darle importancia, pasarla como cualquier cosa y cuando reaccionamos y cuando nos damos cuenta, lo tuve y lo dejé ir, ¿verdad? Entonces, qué importante es, aún en las cosas cotidianas, reflexionar cuando la bendición se presenta o la oportunidad de bendecir a alguien se presenta y poderla aprovechar. Porque para eso estamos, ¿o no, hermanos? Para hacer bendición, somos bendecidos para hacer bendición a los demás, ¿verdad? Entonces, esta es la lección que Jesús nos está dando en este pasaje, ¿verdad? Anunciad que el reino se ha acercado. Y termina diciendo, dice, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Sodoma era una ciudad que nunca conoció del Señor, que era una ciudad muy pecadora, pero que no conoció. Pero esta que tuvo la oportunidad de conocerlo y de aprender y de ser bendecida, lo despreció. Por eso es peor el castigo, porque la bendición llegó hasta sus puertas y le dijeron no a la bendición. Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Cómo andamos de tiempo? Nada más quisiera comentar, hermana, dos experiencias, una personal y una de otro pastor, con respecto a lo de que no seamos remilgosos, ¿verdad?, con lo que nos den. Cuando yo estaba en la casa con mis papás, en mi casa paterna, nunca me gustó el chile relleno. Y luego cuando empecé a pastorear, nos invitaban a comer y muy seguido nos daban chile relleno. Sí, porque es un platillo muy especial, sí, ¿verdad? Entonces yo aprendí a comer el chile relleno. Me empezó a gustar, ¿verdad? Yo creo que hasta en eso Dios obra, ¿verdad? En el sentido de darnos el gusto por las cosas, cuando uno lo hace con gratitud. Y la otra es de un pastor que nos platicó que a él no le gusta la papaya. Y llegó a una casa a visitar y le sirvieron un vaso de agua de papaya, ¿verdad?
Y el pastor pues nada más la veía y en la plática y veía el vaso y cómo le hacía, ¿verdad? Para no menospreciarlo, ¿verdad? Ofender a los hermanos. Entonces decidió tomárselo todo de un solo sorbo. Y la hermana cuando vio que ¡ay, ya se le acabó! ¡Déjame le sirvo otro! Y pues se tuvo que tomar los 2 vasos de agua de papá. Sí, es muy significativo y aprendemos mucho de esto, ¿verdad? Porque sí, muchas cosas las aprendemos a fuerza, así como Pablo tuvo que aprender la verdad de Jesucristo a fuerza, así nosotros en la vida cristiana también hay cosas que tenemos que aprender a fuerza, ¿verdad? Y como dice el pastor, a veces le tomamos gusto a aquellas cosas que según nosotros no podíamos tolerar, no nos gustaban, no las pasábamos. El pastor Vaqueiro, ustedes saben, decía él que era muy ridículo para comer, porque muchas cosas le hacían daño. Él estaba mal de su hígado, entonces cosas de grasa no podía comer, mayonesas, cremas, nueces, ese tipo de cosas no podía comer. No podía comer chile porque tenía alergias y el chile le provocaba alergias, pero había veces que se lo comía, nomás cuando había mucha confianza decía, eso no, hermanito, eso no voy a comer, ¿verdad? Pero comía lo que hubiera, había. Y me daba mucha risa con él porque decía que era muy tímido y se metía hasta la cocina y se estaban haciendo las tortillas de harina y decía, yo soy muy tímido, pero me voy a llevar esta. Era muy peculiar, por eso lo quería yo tanto, ¿verdad? Pero sí, él era de las personas en que por causa de salud no podía comer muchas cosas, pero cuando era necesario se las comía. Nos invitaron una vez con un cura que quería mucho al pastor Vaqueiro y luego estuvo en Fátima un cura que murió por causa de un accidente. Juan José Hinojosa se llamaba el cura, y nos sirvió de comer un guisado bien picoso, pero bien picoso, y yo dije, a ver cómo le hace el pastor. Se lo comió todo, no dejó nada. Y le dije, el sacrificio fue grande. Dijo, sí, pero no había más remedio. Era lo único que había que comer y se lo comió. Y él no probaba chile, ni siquiera chiles que no pican, como el morrón, ni siquiera ese comía, porque no era lo picoso, era el chile en sí lo que le hacía la alergia, ¿verdad? ¿Cómo la pasó después? Quién sabe, pero él se comió todo. Y aquí es donde nosotros hacemos realidad las enseñanzas de Jesús. Comed todo lo que os pongan delante, ¿verdad? Muy bien, el tiempo, estamos sobre el tiempo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar allí y para la próxima clase vamos a continuar con el versículo 13.